¿Alguna vez has sentido que algo muy oscuro se está gestando dentro de la propia iglesia? Como si aquello que debería representar la santidad se estuviera convirtiendo en un instrumento del enemigo. Déjame decirte algo urgente. Estamos viviendo el fin de los tiempos y el mundo entero está siendo testigo, sin entender lo que realmente está ocurriendo. Hoy te voy a revelar una verdad que muy pocos se atreven siquiera a mencionar. El nuevo Papa, que ha tomado el nombre de León XIV, no es simplemente un líder religioso, no. Detrás de ese nombre hay una estrategia espiritual cuidadosamente disimulada. Una señal profética que apunta directamente al anticristo. Esto no es una teoría de conspiración, es una alerta espiritual basada en la Biblia, porque el apóstol Pedro ya nos advirtió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Y cuando el enemigo toma forma de pastor, los que no están firmes en la palabra serán arrastrados. En este video vamos a examinar el origen, la ideología y las implicaciones proféticas de León XIV, y tú mismo verás cómo todo encaja. Antes de continuar, te pido algo muy importante. Miles de personas ven nuestros videos y no están suscritas al canal. Si tú crees que el Espíritu Santo te está hablando a través de este contenido, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No te pierdas ninguna revelación que Dios quiere entregarte a través de su palabra. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu visión espiritual. Y quizás te salve de ser engañado por el mayor lobo con piel de cordero de nuestra generación. ¿Quién es Robert Francis Prevost? Cuando uno se pregunta quién es realmente Robert Francis Prevost, no basta con una biografía oficial, con títulos eclesiásticos o con los cargos que ha ocupado dentro de la Iglesia. Para entender su papel en el contexto del fin de los tiempos, debemos mirar más allá de la superficie. Hay figuras que no se entienden por lo que hacen externamente, sino por lo que representan espiritualmente. Y en este caso, el nombre Papa León XIV no es un simple título, es un símbolo, una declaración de poder. Este hombre no apareció por casualidad en el escenario religioso mundial. Todo en la Biblia nos muestra que antes del surgimiento del anticristo se levantarían líderes carismáticos, persuasivos, que hablarían en nombre de Dios, pero actuarían en nombre de otro. ¿Será Robert Prevost uno de ellos? O peor aún, el precursor del engaño final. Robert Francis Prevost, originario de Chicago, no solo es un académico respetado, sino también un estratega silencioso. Su ascenso no fue abrupto ni escandaloso, sino meticulosamente calculado. Muchos dentro de la Iglesia lo consideran un hombre humilde y sabio, pero los que tienen discernimiento espiritual notan algo inquietante en su andar. Su conexión con órdenes religiosas, sus decisiones políticas dentro del Vaticano y su visión renovadora de la fe han generado una dualidad en la percepción pública. Al igual que Judas caminó entre los discípulos y nadie sospechaba de él, así también vemos figuras que, por fuera, parecen ungidas, pero por dentro están vacías del Espíritu. La Biblia nos advierte que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y los frutos de Prevost, si se examinan con lupa espiritual, revelan una narrativa que no podemos ignorar. ¿Sabías que Robert Prevost fue designado prefecto del dicasterio para los obispos por el actual Papa? Este cargo, aunque suene burocrático, tiene un poder inmenso. Decide quién se convierte en obispo y, por tanto, moldea la doctrina y el liderazgo de toda la Iglesia. ¿Te das cuenta del nivel de influencia que tiene? Y si esa influencia no es guiada por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu. Algunos lo llaman el arquitecto silencioso,
del nuevo orden eclesiástico. Y es aquí donde muchos estudiosos, bíblicos y vigilantes espirituales levantan la ceja. ¿Acaso esto no encaja perfectamente con el rol de un precursor del anticristo? La Biblia dice en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y lo más peligroso de este tiempo no son los ataques frontales, sino las infiltraciones sutiles dentro del rebaño. Pero hay algo aún más curioso y simbólico. En cada etapa de su carrera, Robert Prevost ha dado pasos que se alinean, sorprendentemente, con las profecías apocalípticas. No hablo de conspiraciones sin fundamento, sino de una coincidencia tan precisa que parece planeada. Desde su formación agustiniana, una orden profundamente vinculada a la reforma teológica, hasta su papel como asesor en temas delicados dentro de la Iglesia, todo indica una preparación, como si supiera que debía ocupar un trono que otros hombres no quisieron o no pudieron asumir. Y cuando finalmente adoptó el nombre de León XIV, muchos ojos se abrieron, porque en la historia de la Iglesia cada nombre pontificio tiene un peso espiritual. ¿Por qué León? ¿Por qué XIV? No es solo una sucesión, es una proclamación. El león, símbolo de poder, y el número 14, de doble perfección, pero también doble juicio. Entonces, mi querido amigo, no estamos simplemente hablando de un hombre. Estamos hablando de una figura que, si observamos bien, encaja en la trama profética del fin dos tempos. No lo digo para generar miedo, sino para despertar discernimiento. Porque en estos días finales, el verdadero enemigo no se disfraza de maldad evidente, sino de piedad superficial. Así como Jesús nos advirtió sobre los falsos pastores, hoy debemos examinar cada liderazgo con oración, ayuno y meditación en la Biblia. La pregunta que resuena ¿es Robert Prevost un reformador guiado por Dios o una sombra bien disfrazada del anticristo? Reflexiona y sigamos adelante, porque entender su ideología nos ayudará a ver con más claridad qué espíritu lo está guiando realmente. ¿Cuál es su ideología? Muchos miran las decisiones del Papa León XIV sin realmente detenerse a considerar qué ideología sostiene sus acciones. Pero, como todo guía espiritual sabe, las obras siempre nacen del pensamiento. Las raíces de un árbol determinan el fruto. Y en este caso, las raíces ideológicas de Robert Francis Prevost nos revelan mucho más de lo que se ve en la superficie. Desde que asumió el papel de León XIV, sus discursos, gestos y silencios han mostrado una inclinación hacia una visión profundamente ecuménica, humanista y relativista. Él habla de una iglesia sin muros, de una nueva espiritualidad universal, y aunque eso suene bonito a los oídos, debemos preguntarnos, ¿es eso lo que enseña la Biblia? Si estudiamos con atención, la ideología de León XIV parece colocarse por encima de las verdades bíblicas. Él no niega directamente las Escrituras, pero las interpreta con una flexibilidad peligrosa. Habla del amor de Dios, sí, pero rara vez menciona el arrepentimiento. Menciona la justicia, pero omite el juicio. ¿Te das cuenta? En sus palabras hay un patrón. Suavizar el mensaje del Evangelio para hacerlo más cómodo al mundo moderno. Y ese es justamente el sello del anticristo, según 2 Tesalonicenses 2, 10, 11, donde se dice que muchos serán engañados porque no recibieron el amor de la verdad. Esta ideología no niega a Cristo, pero presenta una versión distorsionada, domesticada, desligada del poder transformador que tiene el verdadero Evangelio. Una de sus posturas más polémicas, aunque presentada con una sonrisa pastoral, es su propuesta de inclusión doctrinal. Según él, la Iglesia debe aceptar todas las formas de espiritualidad y no imponer estructuras rígidas de fe.
En palabras más directas, esto significa abrir las puertas a creencias contrarias a la Biblia bajo el pretexto de amor y tolerancia. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo puede haber verdad fuera de él? ¿Cómo puede la Iglesia abrazar lo que Dios llama pecado? Aquí está el corazón de su ideología, una espiritualidad diluida, universalista, que prepara el terreno para la manifestación plena del anticristo. Pero no nos dejemos engañar. Esta ideología no es inocente, está diseñada para seducir, no para edificar. Es como un veneno suave, no mata de inmediato, pero destruye desde adentro. Se presenta como la solución a los conflictos religiosos del mundo, como el puente entre las culturas. Pero en realidad es la Torre de Babel reconstruida. León XIV promueve una paz sin verdad, una unidad sin santidad. Y si la Iglesia adopta esa visión, inevitablemente se alejará de su fundamento, que es Cristo. Por eso es tan urgente que el pueblo de Dios despierte, ore y se alinee con las Escrituras, porque el fin dos tempos no vendrá con catástrofes primero, sino con ideologías dulces al oído, pero amargas al alma. Por tanto, querido discípulo, no miremos solo los decretos o encíclicas. Observa el espíritu detrás de cada palabra. Porque en los días del profeta Jeremías también hubo líderes que decían paz, paz, cuando no había paz. Jeremías 6:14. Hoy, la ideología de León XIV repite esa historia. Un mensaje de reconciliación que ignora la cruz, un evangelio sin sangre, una fe sin renuncia. Y si seguimos este camino, dejamos de ser la Iglesia pura de Cristo para convertirnos en una institución vacía, lista para recibir al anticristo. Pero no todo está perdido. Aún podemos discernir, despertar y mantenernos firmes, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. ¿Por qué eligió ese nombre tan cargado de simbología profética? Papa León XIV. Vamos más allá. ¿Por qué él escogió el nombre Papa León XIV? La elección de un nombre papal nunca es un simple formalismo. Es una declaración, una señal profética, un manifiesto silencioso pero poderoso. Cuando Robert Francis Prevost decidió llamarse Papa León XIV, no lo hizo al azar. En la historia de 1900, la Iglesia, cada nombre adoptado por un pontífice ha estado profundamente cargado de significado. Juan Pablo, Benedicto, Francisco. Cada uno marcó un rumbo, una visión. Entonces, ¿qué representa León? ¿Y por qué el número 14? No podemos pasar por alto que en la simbología bíblica el león representa tanto la fuerza como el juicio. El león de Judá, símbolo de Jesucristo, pero también puede simbolizar la amenaza, como el león rugiente del diablo en 1 Pedro 5:8. La pregunta es, ¿a cuál león hace alusión León XIV? No es coincidencia que este nombre aparezca justo en este momento profético de la historia. En un tiempo donde la Iglesia se encuentra dividida entre fidelidad bíblica y adaptación al mundo, el nombre León XIV parece establecer un nuevo estándar, pero no uno basado en la Escritura, sino en el poder, en la autoridad visible, en la dominación de la narrativa espiritual global. Al adoptar el nombre León, este papa se presenta como un defensor fuerte, un reformador radical. Pero debajo de esta imagen de fortaleza, ¿qué espíritu se oculta? ¿Es el león de Judá o el anticristo disfrazado de siervo de luz, como lo advierte 2 Corintios 11:14? El número 14 no es menos intrigante. En la numerología bíblica, el 14 está relacionado con la liberación y la salvación. Por ejemplo, los 14 generaciones entre Abraham y David, David y el exilio hasta Cristo,
Mateo 1:17. Es un número mesiánico, un símbolo del linaje que lleva a Jesús. ¿Acaso Leao XIV está insinuando ser el sucesor espiritual de ese linaje? Está proclamando, aunque sin palabras directas, que él representa una nueva era de redención. Este tipo de simbología no es inocente, es estratégica. Y cuando viene de un líder que ya muestra señales ideológicas contrarias a la Biblia, no podemos ignorar que podría estar pavimentando el camino para el fin dos tempos. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esta advertencia del apóstol Pedro no es una metáfora vacía, es una alarma espiritual, um chamado urgente para os filhos da fé permanecerem alertas, de olhos abertos, espírito desperto e coração firme. E veja como é providencial que este versículo mencione um leão. No exato momento em que surge o Papa Leão XIV, assumindo para si o símbolo de força e autoridade, a Escritura nos chama a lembrar que nem todo leão é de Deus. Alguns rugem para devorar, não para proteger. E esse discernimento se torna vital nos tempos atuais, em que o anticristo já se move nos bastidores da igreja, seduzindo corações com discursos de paz que encobrem guerras espirituais. O rugido do inimigo não é barulhento como imaginamos. Às vezes, ele soa como palavras doces, como uma mensagem progressista vinda do púlpito de Roma, como uma encíclica que fala de inclusão, mas distorce a Bíblia, como uma liderança eclesiástica que, aos olhos do mundo, parece brilhar, mas por dentro está cheia de corrupção e engano. É aqui que o nome Leão XIV se torna mais do que simbólico. Ele pode ser a própria caricatura do leão de 1 Pedro 5:8, camuflado de santidade, mas faminto de poder. Devemos, portanto, estar sóbrios, não embriagados pelas emoções, não seduzidos pelas aparências, não enganados por discursos sofisticados, mas firmados na palavra. Vigiar, como diz o versículo, é uma postura de guerra espiritual. É orar com os olhos abertos e o coração sensível ao Espírito Santo. É testar cada palavra do Papa, cada gesto da igreja institucional, cada mudança de doutrina, confrontando tudo com a verdade da Bíblia. Você quer um exemplo prático? Quando ouvimos que o inferno talvez não exista como imaginamos, como alguns líderes da cúpula eclesiástica insinuaram, devemos lembrar que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso está em Mateus 10:28, por exemplo. Quando dizem que todos serão salvos, independentemente da fé, temos que voltar para João 14:6. Jesus é o único caminho. Vigiar é isso. Não aceitar o vinho da mentira só porque ele vem em cálice dourado. E aqui vai uma aplicação prática. Crie o hábito de meditar em versículos como 1 Pedro 5:8 todos os dias. Faça um caderno de vigília. Anote os sinais que você vê no mundo e os confronte com a palavra. Ore com intencionalidade, dizendo: Senhor, abre os meus olhos para não ser enganado nos fins dos tempos. Ensine seus filhos a fazerem o mesmo. Reúna seus irmãos em Cristo e conversem sobre essas coisas. O anticristo não precisa se esconder se ninguém está vigiando, e muitos estão dormindo. Mas você, que chegou até aqui, foi acordado por Deus para discernir, e não está só. Porque no fim, essa batalha não é só pela doutrina, mas pelas almas, por sua alma, pela sua eternidade. E a única arma capaz de enfrentar o leão rugidor é a fidelidade absoluta à Bíblia. Jesus resistiu ao diabo no deserto dizendo: está escrito, Mateus 4:4. E se até o Filho de Deus respondeu com a Escritura, por que ousaríamos
Enfrentá-lo com argumentos humanos, o nome Leão XIV, o Papa, a própria estrutura da Igreja neste tempo profético, tudo isso precisa ser avaliado à luz da palavra. E essa é a nossa rocha. Esse é o escudo que nos protege do engano do fim. Agora que entendemos o alerta, chegou a hora de voltar ao início e confrontar toda essa jornada com uma pergunta decisiva. Será que o anticristo já está entre nós? Também há um dado inquietante que no muchos consideram. El último leão, el Papa León XIII, fue conocido por escribir la oración de San Miguel Arcángel, una súplica por protección ante las fuerzas del mal. Qué ironía sería si Leão XIV se levantara no como quien ora contra el enemigo, sino como el enemigo mismo vestido de pastor. Aquí es donde los discernidores del espíritu deben estar alertas. El anticristo no se presentará con cuernos y fuego, sino con títulos sagrados, carisma irresistible y un mensaje aparentemente amoroso. Si Jesús advirtió en Mateo 24:24 que incluso los escogidos podrían ser engañados, ¿cómo no vamos a examinar cuidadosamente a quienes lideran nuestra fe? Elegir un nombre es como escribir el prólogo de una historia. Y el prólogo que nos presenta Leão XIV está lleno de ecos proféticos, señales invertidas y sombras de un conflicto espiritual mayor. No estamos ante un líder común. Estamos frente a una figura que está tomando para sí símbolos de realeza divina, atribuyéndose la imagen del león, ocupando un lugar de supuesta redención. Pero la pregunta es, ¿de parte de quién viene esa redención? ¿De Dios o del adversario? Vamos a ver cómo esta sospecha se confirma aún más cuando analizamos un versículo clave, 1 Pedro 5:8. Y ahora te pregunto directamente, ¿crees que estamos espiritualmente preparados para enfrentar al anticristo encubierto como papa, infiltrado en lo más profundo de la Iglesia? ¿O ya estamos siendo engañados sin siquiera darnos cuenta? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre el León XIV y su conexión con el fin de los tiempos. Si este mensaje sacudió tu espíritu y te llevó a reflexionar, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Lo que viene en los próximos videos será aún más revelador. Y no querrás quedarte fuera de esta serie profética. En el próximo video vamos a desvelar las 3 señales más claras de que el anticristo ya está operando desde dentro de la Iglesia. Así que no te vayas sin verlo. Soy José Martínez y estoy aquí para ayudarte a ver lo que muchos no ven y prepararte para lo que pronto vendrá. Que el Espíritu de Dios te fortalezca y te mantenga firme. Nos vemos en el próximo video.